Vamos a iniciar con la Buenos grabación. días. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues vamos a iniciar Ay, con... entré con el nombre de mi papá otra vez. Ah, no te preocupes, no hay ningún problema. Todo está perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces. eh, que cada quien nos platique un poquito lo que hizo de la tarea y dejamos puesto el tema que sigue para el próximo miércoles. Ya tienen ahí la tarea. Es de libro, como el libro no lo puede subir a la página, ustedes lo deben de tener ya descargado el de psicología clínica. Entonces, vamos a hablar de hipótesis, de variables y de cómo se miden, que esto es algo que debe de hacer el psicólogo clínico en su práctica para poder entender tal vez comentar sus hallazgos con otros psicólogos, pero también pues obviamente desentrañar la problemática del paciente. Un psicólogo clínico es como un detective privado, porque no es público, ¿verdad? Un detective privado, ¿qué hace? Pues investiga. Pero en este caso, en vez de investigar si la esposa lo engaña, si el empleado le roba, si este, los hijos no van a la escuela y se echan la pinta. ¿Qué más haría un investigador privado, verdad? Bueno, pues más o menos eso hace el psicólogo clínico, pero lo hace con una persona que desea que lo hagan. Esa es la gran diferencia, porque obviamente que el ratero no quiere que lo cachen, la infiel no quiere que la cachen o el infiel. Este, eh, el alumno que no va a la escuela, pues tampoco quiere que lo cachen. Pero en este caso, el paciente o el usuario sí quiere que lo cachen, porque quiere a través de ese asunto, pues crecer. Entonces, aparte, la labor detectivesca, a diferencia del investigador privado, del detective privado, en el caso del psicólogo clínico, no es hacia el presente. No investigamos qué hiciste hoy, qué desayunaste, con quién te fuiste, sino qué ocurrió hace muchos años, qué te dijeron hace muchos años. Entonces, se junta el detective privado, en este caso el psicólogo clínico, con el paciente para viajar al pasado y de hecho quien lo lleva al pasado es el propio psicólogo clínico para desentrañar qué fue lo que ocurrió y para que la persona pueda comprenderse mejor. ¿Ok? A ver, adelante, por favor. ¿Quién nos ayuda con la tarea? Si tuvieron dificultades, si lo hicieron apropiadamente. ¿Quién inicia? Vamos a ver de manera no obligada, sino el que quiera participar. Avanti. Tengo mi audio mal, como que los escucho raro. Si se oye bien. Sí, yo te escucho bien. No, te oyes. Bueno, yo te escucho como robótica. Te escuchas como cortada, Ruth. Bueno, yo sí la escuché bien, o no sé, tal vez estoy acostumbrado a que de repente entrecorte, pero ¿quién quiere participar? Porque se nos va a ir la clase bien pronto. Yo. Adelante, Anita. Pues es que a mí se me hizo muy fácil hacer el, el resumen porque me basé en las preguntas que sentí que eran como lo más importante y ya le estuve agregando así como cosillas. Pero pues nada más en realidad que me pareció muy interesante, o sea que no sabía lo de la observación, sí, pero lo de las teorías y los resultados de investigación, eso me pareció muy interesante. También como los pequeños tips, como, o sea, tomé como tips los ejemplos que te dan como de psicopatología y todo eso. Me gustó. Ok. Muy bien, pues me da gusto porque gracias a que les gusta, se nos queda grabado a largo plazo el material. Cuando las cosas se hacen por gusto, evidentemente que las haces
muy rápidamente, de manera sencilla, no te cuesta trabajo, se te pasa el tiempo volando y aparte te deja un buen sabor de boca y por si fuera poco, lo conservas a largo plazo o para toda la vida. Que cuando lo haces a disgusto, a chaleco, eh, el tiempo parece ser que no pasa y se te olvida inmediatamente, ¿verdad? Bueno, muy bien, ¿quién más nos ayuda? A ver acá, a un ladito tengo a Celina, a ver, adelante, si nos quieres apoyar. Ah, ok, me dice que no tiene audio. Este, Ruth, aunque seas un poquito robotizada. ¿Qué? ¿Las preguntas? ¿O qué, perdón? Sí, de ese asunto. O sea, ¿le digo la respuesta de la 1 o mi opinión de las preguntas? Pues ¿O en qué? general, si te causó problema alguna, si las viste con buenos ojos, lo que nos quieras platicar, comentar. No, pues no me causó problema, nada más me sentí como en estadística con las hipótesis y variables, pero ya que empecé a leer, yo dije, ah, ok, de psicología, está bien. Y pues sí, interesante Sí, todo, desde cómo medir las variables, todo eso, porque por ejemplo, pues en psicología era un poquito diferente, ¿no? Pero ya aquí con los ejemplos, entonces ya como que te involucras más en, pues sí, en lo que es la psicología, porque aquí habla de las características de las emociones, los pensamientos, las conductas y todo esto. Entonces, pues no me costó trabajo. muy Ya bien. los ejemplos que pidió, pues... Ah, Ya no te escuché, Ruth. Hola, hola. ya terminé. Estaba que con lo de los ejemplos de inventar y eso, ahí sí como que me va a costar que no Sí, se me ocurren, pero pues vamos a pues ya continuar lo inventaré. La tarea. Sí, estimada Ruth. Miren, estimados alumnos, vamos a continuar tratando de poner ejemplos para el siguiente miércoles, pero ya en este caso vamos a agregar la variable y la forma como se mide. No sé si alguien más quisiera agregar algo de lo que hicieron. Parece un tema no tan amigable, sin embargo, es parte del quehacer del psicólogo clínico hacer investigación. Por ejemplo, un abogado, un contador público, un arquitecto, no hace investigación, ¿sí? En todo caso, investiguen dónde queda el arquitecto, el lugar donde venden materiales más cercano, o el contador, en dónde queda el SAT para declarar impuestos, pero pues a lo mejor ya lo sabe, entonces no necesita investigarlo. Pero el psicólogo clínico y el médico tienen que estar investigando cada vez que tienen un paciente, cada vez que tienen a un usuario, tienen que estar investigándolo a él, investigando qué es lo que le está generando el problema para poder, obviamente, ayudarlo. La mitad de la solución de un problema psicológico es comprender de dónde procede y la otra mitad es trabajar para que se eluda. Más o menos es mitimita. De hecho, esa es una frase que en su momento la acuñó pues sí, fue psicólogo también británico, Bertrand Russell. Decía él, la mitad de un problema está en definirlo bien. En este caso, en el caso de la psicología clínica, la mitad del problema es generar una hipótesis y luego poco a poquito intentar determinar si es correcta o falsa. Si es correcta, pues obviamente ya le atinaste, le diste al clavo y vas a trabajar con esa nueva verdad para que el paciente solucione su problema, que puede ser a través de la psicoterapia, pero obviamente
también puede ser la prevención. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo de una hipótesis. Se han generado muchísimas hipótesis en psicología, como no tienen una idea, y gracias a las hipótesis tenemos todas las teorías habidas y por haber de los grandes autores que ya vimos en los cuatrimestres pasados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una ocasión, una anciana fue llevada al psiquiátrico porque se le había, entre comillas, detectado esquizofrenia. Entonces, ¿por qué? Una esquizofrenia aparte de tipo paranoide. Y bueno, llegó ahí con el diagnóstico, la empezaron a medicar. Sin embargo, uno de los médicos, cuando no estaba medicada, porque se les olvidó darles medicamento, platicó con ella y parecía que ser una persona muy congruente, muy inteligente, que la inteligencia no precisamente disminuye en el esquizofrénico, pero bueno, pero lo que más le llamó la atención, porque la persona con esquizofrenia tiene una desconexión, no sé si sepan eso, entre lo que piensa y lo que siente. Entonces eso es muy notorio, es lo más importante que tiene un esquizofrénico es eso. Y tiene muchos efectos secundarios de esquizofrenia, pero el más importante, no como efecto secundario, sino como efecto principal, es que no concuerda su pensamiento con su sentimiento. Y entonces el médico notó que sí concordaba. Entonces, ¿qué tenía esta persona? Evidentemente sí manifestaba rasgos esquizoparanoides, pero no tenía el eje o el centro de la enfermedad, que sería la esquizofrenia, porque como ya les comenté, el eje de la esquizofrenia, ¿cuál es? Se los acabo de decir. A ver quién me lo repite. ¿Están poniendo atención? ¿Cuál es el eje de la esquizofrenia? Que no concuerdan los De acuerdo con pensamientos. los pensamientos y lo que siente. Exactamente. Bueno, está bien. Entonces, pero sí concordaban en ella. Entonces, sin embargo, todo lo demás parecía que era una esquizofrenia paranoide. Bueno, entonces este médico se puso a investigar lo que había ocurrido unos días, semanas y meses antes de que la llevaran al psiquiátrico. Y descubrió que ella un día llegó a su casa, vio la puerta abierta en un sistema de departamentos muy grandes que tienen allá en Italia, en Roma, y le habían pues saqueado toda el departamento. Se le habían robado el horno de microondas, le habían robado la televisión, le habían robado sus alhajas, que desde toda la vida las había tenido ahí. Y aparte le habían dejado todo un desorden ahí en el departamento, porque obviamente, así como ocurre en muchos lados, que hay gente que no guarda el dinero en el banco, sino debajo del colchón, pues hasta le destriparon el colchón y los sofás. Total que fue una experiencia, imagínense que ustedes lleguen a su casa y tengan esa experiencia, obviamente es aterradora, ¿no? Se sienten vulnerables, ¿no es así? ¿O cómo se sentirían? Se sienten expuestos a que cualquier día les vuelvan a hacer lo mismo. Entonces ella se dedicó, a partir de ese momento, esta mujer de la tercera edad, a ponerle chapas a la casa, a estar observando por la ventana. O sea, exactamente actuaba como una esquizofrénica paranoide, ¿sí? Entonces, los vecinos la reportaron y allá no es como en México, allá sí te reporta un vecino de que tienes algún problema de esquizofrenia paranoide. Lo que pasa es que el esquizofrénico paranoide suele ser muy peligroso porque como piensa que lo atacan, al defenderse con un cuchillo puede matar a alguien. Entonces le hicieron una evaluación, oiga, le hicieron las siguientes preguntas totalmente erróneas, obviamente, los psicólogos y médicos de allá de Italia. Oiga, ¿usted tiene miedo de que alguien entre a su casa? Por supuesto que sí. ¿Qué medidas ha tomado ante este miedo? No, pues tengo 7 cerraduras en la casa, le puse protecciones a la ventana, tengo un sistema de alarmas muy complejo, pero aparte casi no duermo, me la paso en vela, checando cualquier ruidito que hay en la calle o bien afuera de la puerta de mi departamento. Entonces, pues la diagnosticaron como esquizofrénica paranoide. Pero
así fue la historia. Entonces el médico que le está atendiendo allá en el psiquiátrico observa que no es una esquizofrenia paranoide, porque la esquizofrenia paranoide es un trastorno degenerativo del cerebro que prácticamente no tiene cura. Tiene control, pero no tiene cura. Una cosa es cuando algo se controla y otra cosa es cuando algo se cura. Por ejemplo, la persona que tiene diabetes aquí en México se controla con insulina, con pastillas, con tratamiento, pero no se cura. La diabetes ya no se cura. De hecho, va empeorando. No, es imposible que se cure porque ya está dañado el páncreas y no te pueden hacer un trasplante de páncreas. ¿Sí? Entonces, igual la esquizofrenia se controla a través de medicamentos, no se cura. Pero entonces no tenía esquizofrenia esta mujer. Ahí va la hipótesis que lanza el médico. ¿Cuál es la hipótesis de ese médico? Que no, ni siquiera era psicólogo, era médico, fíjense. A ver, ¿cuál creen que sea la hipótesis? De por qué tenía esa especie de idea esquizoparanoide, o que la presentaba. Alguien, cualquier persona que participe, no es grave si se equivoca, no pasa nada. Puede ser porque ya tenía como un evento antecesor que le provocó ese nivel de estrés, por decirlo así, o de esquizofrenia. Sí, exactamente. Entonces, las esquizofrenias son degenerativas del cerebro y son internas y son hereditarias. Esto no fue hereditario, fue de un evento que le acababa de ocurrir. Fue un evento que fue tan grave y tan traumatizante porque le robaron hasta las joyas que las había conservado desde su abuelita y desde quién sabe cuándo. Que le destriparon los sillones y los colchones y le dejaron un tiradero en los rateros allá en Italia. Entonces descubrieron ellos que estaba pasando por un episodio postraumático que daba la impresión de ser, ¿cómo se dice? Esquizofrenia paranoide. ¿Sí se fijan? Entonces, esa hipótesis se corroboró porque le dijo, ¿saben cómo se solucionó el problema? El médico se puso en contacto con un psicólogo y le dijo, oye, mira, descubrí esto. Los vecinos la acusaron de comportamientos raros y la diagnosticaron de esquizoparanoide. Entonces el psicólogo dijo, la entrevistó, habló con ella y evidentemente que el gran problema que le detonó la esquizoparanoia es que no se llevaba bien con ningún vecino. Entonces, imagínense, podía ella pensar que el de la casa, el del departamento de al lado, del de arriba, el de un ladito, fue el que la robó. Entonces, el consejo que dio el psicólogo es que la regresaran a su casa, y que le permitieran hacer lo que estaba haciendo, pero que se le pidiera y se le sugiriera que se hiciera amigo de los vecinos, cuando menos del piso donde ella habitaba. Creo que tenía 4 vecinos, 4 departamentos, eran 5 departamentos, creo que por piso. Entonces, que se hicieran amiguitas de los 4 vecinos. Uno era una pareja joven, otro una pareja un poquito ya más grande. Y entonces, al hacerse amiga ella, porque de hecho fueron a monitorear que sí lo estuviera haciendo, pues mire, le traigo una tacita de azúcar, mire, le traigo un detallito, le gusta pasar a mi casa. Entonces, en la medida en que ella se fue haciendo amiga de los vecinos, en esa medida se le fue disminuyendo la paranoia. Entonces, la hipótesis de que fue por un evento postraumático y la alternativa para corroborar que esa era la verdadera causa, o sea, la hipótesis, se corroboró porque ya no estaba ahí tan al pendiente de las ventanas, de los ruidos, de asomarse, de abrir la puerta por ahí tantito, porque tenía una cadenita que impedía que se abriese toda. Ya se acabaron esas conductas porque ya le tenía confianza a las personas que vivían en el departamento. Por eso les digo que es bien importante para el psicólogo producir hipótesis y luego corroborarlas. Entonces aquí, ¿quién me indica, de este ejemplo que les estoy poniendo, que pudiera ser ficticio, pero no es ficticio, es verídico? Yo lo leí, lo estudié hace muchos años, este caso. Bueno,
díganme cuál es la hipótesis, cuál es la variable y cómo se midió la variable. A ver, ¿quién me ayuda? La variable podría ser la confianza que tenía, ¿no? La falta de confianza es la variable que, ¿no? La falta de confianza, ¿no? Es lo mismo, pero su ausencia, pues. Pero al ganar la confianza, decimos, dicho de otra manera, mi buen Cristian, la hipótesis es que la desconfianza hacia los vecinos por falta de tener amistad con ellos estaba generándole un evento postraumático que parecía paranoia, que usualmente se engloba dentro de las esquizofrenias. Entonces, la hipótesis, ¿cuál es? Se las acabo de decir hace un momento, pero ¿quién me la resume? ¿Cuál es la hipótesis? Si usted la tuvieran a ella como paciente, ¿cuál sería su hipótesis? La hipótesis sería que un evento traumático generó su paranoia y que por lo tanto, si fue un evento externo y por lo tanto no es interno, pues no tiene por qué quedar mucho tiempo. En la medida en que se vaya alejando del tiempo y se vaya subsanando la situación que ella vivió, se va a ir mejorando. Esa es la hipótesis, ¿no? Y la variable es precisamente la falta de confianza con los vecinos y el tratamiento o la forma de medir que la hipótesis es correcta es generando ganancia de confianza con los vecinos, ¿verdad? ¿Sí les queda claro este ejemplo? Sí. Muy bien. Bueno, entonces miren, el psicólogo clínico tiene que producir, no es lo mismo que en las ciencias exactas o en la metodología de la investigación exacta, que aplicas tu cuestionario y luego sacas si es cierto, si no es cierto alguna variable. Aquí es como más como de tipo intuitivo y se corrobora a través de los cambios que tú sugieres en el paciente. A esto se le llaman prescripciones. El médico prescribe medicamentos, ¿verdad? Pero el psicólogo prescribe, en este caso, consejos. Los psicólogos clínicos prescriben consejos. Entonces, un psicólogo clínico le aconsejó a esta persona que se hiciera, que buscara hacerse amiga de las personas. Por ejemplo, esto también vale para gente que tiene problemas de sociabilidad en algún trabajo. Y es que nadie me habla, es que me siento un bicho raro, es Porque que, también puede ser esa la hipótesis, ¿no, profe? ¿perdón? Que ella tenía problemas que también puede ser esa la hipótesis, que ella tenía problemas de socializar. Pudiera ser también eso. Porque le importaba mucho como lo que pensaran de ella y eso era lo que le causaba la paranoia. Sí. Aquí el detalle, mi buena amiga Anita, es que antes de que se le metieran al departamento y le destriparan los colchones y le robaran lo que tenía, nunca había presentado un problema de paranoia, ¿verdad? Entonces, más bien fue el evento, pero aquí hay nunca es un asunto aislado. Como tú bien dices, bueno, si yo hubiera sido más sociable, hubiera a lo mejor tenido una especie de ganancia secundaria y los vecinos hubieran salido a decirle, ay, pobrecita, miren nomás, y nosotros nos puede pasar lo mismo, y acompañarla. A lo mejor algún vecino decir, bueno, si quieren me vengo aquí a dormir con usted en el sofá, aunque esté destripado, para acompañarla, para que no se sienta sola. Digo, eso sería lo lógico, ¿no? Para que, así seríamos más los mexicanos, ¿no? Yo creo que así seríamos más los mexicanos,
porque en una ocasión mi mamá se cayó, porque la asaltaron y eso hizo que se cayera y se golpeó. Y un vecino le dijo, no, pues si quiere me quedo aquí en la sala. Mi mamá ya es octogenaria. Y nosotros ni enterados, porque estábamos en otro lado. Y la gente se acomidió, la gente fue y la auxilió. Pero en Italia la gente está más despersonalizada. Entonces no, y si no haces relación con ellos, pues no les importa. Te puedes morir ahí en tu departamento y ni quien se dé cuenta, ¿no? Entonces aquí lo que dice Anita es una cosa muy importante, que se nos está yendo, pero que ya gracias a Anita la podemos retomar. Ella no es muy sociable. Los ancianos son personas a veces hurañas, a veces hoscas en su trato, a veces distantes, desconfiadas, ¿verdad? Sobre todo si tiene algún dinerito ahorrado, lo que sea, tienen miedo de que la vayan a visitar para quererle pedir prestado, o en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, pues para ver qué tiene y que le roban. Pero la falta de socialización le produjo que se le detonara una paranoia, porque no sabía si eran los vecinos los que le habían robado, o si era alguien del exterior. Es como cuando entran muchas personas a tu casa y se te pierde algo muy valioso, no sabes quién fue, entonces desconfías de todos. Pero eso no es ser paranoide, porque es una situación actual. La paranoia es un asunto interno, no es un asunto actual, no es un asunto de lo que te acaba de pasar. Si tú acabas de chocar tu vehículo y tienes miedo de subirte a un vehículo, no es que seas fóbico, es que te acaba de pasar un accidente, ¿no? Entonces, todo lo que es actual, tenemos que diferenciarlo de lo que está estructurado en nosotros desde hace muchos años. Entonces, por eso las hipótesis son muy importantes para irlos luego corroborando, ¿sí? Entonces, bueno, desde otro punto de vista, la gente no suele socializar, ya cuando ustedes estudian otras materias, o no sé si ya las estudiaron, de por qué motivo la gente se junta con otra. No sé si han estudiado eso. ¿Cuáles son los factores que hacen que la gente se mantenga amistad con otras personas? Y se han descubierto 4 factores. ¿Qué digo? No son impedimento, porque yo tuve un gran amigo, bastante mayor de edad que yo, que venía de la guerra de Corea, y con el que convivía mucho más yo que sus propios hijos, porque nos íbamos al café, nos íbamos a desayunar, jugábamos ajedrez. La verdad yo aprendía mucho de él porque era una persona muy conocedora, me platicaba de la guerra de Corea. O sea, no es un impedimento que uno sea de diferentes edades, pero en general la gente se vincula y genera confianza con gente de la misma edad, 1 o 2 años, si acaso, de diferencia. En la medida en que te vas alejando de la edad, la gente tiende a tener, también eso fue una hipótesis que alguien comprobó alguna vez, no es una ley, pero en general, entre más cercano seas a la edad de alguien, es más probable que tengas una relación. El otro fenómeno es la proximidad. Si, es más probable que tú seas amigo del vecino que tienes a un lado, a que seas amigo del vecino que tienes 2 cuadras hacia el fondo. La proximidad también genera que te juntes con la gente. Otro factor es el género. En general, los hombres se juntan con los hombres y las mujeres con las mujeres. ¿Sí? Y cuando un hombre se junta con una mujer, usualmente se va intensificando la relación, si la frecuenta mucho y se convierte en amor, o bien se genera un cierto distanciamiento porque para permitirle a la otra persona, y si la otra persona está casada, pues va a generarle celos a la persona con la que está casada, ¿no? Pues, en general, mismo género, misma edad, proximidad, y a ver qué otro factor que, pues obviamente la ideología. Cuando alguien piensa muy parecido, es más fácil que sean amigos 2 personas ultrapanistas o ¿cómo se llama este señor? Ultramorenistas, porque la forma como ven el mundo coincide y pues así es cierto, Morena es lo máximo, López Obrador es nuestro Dios, piensas igual que yo, tienes toda la razón. Pues sí, claro. Entonces la gente se junta con misma edad, mismo género, proximidad y
pensamiento similar o muy parecido, ¿verdad? Entonces, en este caso, Carmelita, creo que ese nombre ya se me salió. Bueno, el nombre de la paciente eh, no tenía, era muy religiosa ella, los demás vecinos no, no los miraba en misa, por ejemplo. Diferentes edades, ¿sí? Eh, eran parejas, la mayoría. Creo que todos los que vivían ahí cerca, y ella estaba sola. Entonces, no, eso también es un impedimento para socializar. El único punto a su favor era la proximidad, ¿verdad? Pero era más fuerte la distancia en años, el que no concordaran en misa, qué sé yo, con el hecho de que estuvieran cerca, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya también se ha estudiado porque alguien produjo una hipótesis. ¿Por qué la gente se junta con otra gente? ¿Sí? ¿O por qué la gente se casa con otra gente? También hay hipótesis muy interesantes de por qué, y que se han comprobado algunas y otras obviamente se han desechado, ¿no? ¿Por qué la gente que se casa permanece casada? ¿Qué factores hacen que se divorcie? Desde antes, me refiero. No cuando ya surgen los problemas, o sea, desde antes. La suegra. Bueno, Los familiares que se interponen. sí, Perdón, es que están aquí mis sobrinos. sí, está bien, no hay problema. Bueno, obviamente que hay que producir una hipótesis y irla corroborando. No siempre va a poderse generalizar un caso, porque es tu caso clínico, tu paciente, hacia el mundo, pero puedes sentar las bases para que se vaya poco a poquito generando en una verdad mucho más estable, mucho más establecida, y que obviamente pues ayude a la psicología en general a crecer, a la psicología clínica, ¿sí? La psicología clínica abarca también la psicología de la pareja, la psicología de la familia. De hecho, son subramas, acuérdense, de la psicología clínica. La psicología de la salud. Mucha gente piensa que es psicología clínica y de la salud y punto, porque no se puede, porque la psicología clínica pretende que la gente viva con salud. Entonces, psicología de la salud, ¿cómo la ponemos aparte, verdad? Como su rama o al parejo, como otra rama, pues no. Porque es como si dijéramos medicina de la salud, pues es como redundar, ¿no? Un médico, ¿a poco un médico va a procurar la enfermedad? Yo soy médico de la salud, no de la enfermedad. Pues pues la palabra médico implica que buscas la salud, ¿no? Por eso en el programa, por cierto que no se los he mandado, perdone, pero lo estoy siguiendo igualito. Pero sí vamos a ver psicología de la salud, o más que nada los temitas que vienen ahí, que son también de psicología clínica, ¿para qué nos hacemos? Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, mira, les pido que formulen más hipótesis, pero que me traigan ejemplos, que ustedes con su mente, así como yo ya les puse dos, el de la Mataviejitas, que la hipótesis fue que ella empezó a matar. ¿Por qué? ¿Por qué viejitas? Porque le representaba a la mamá que la vendió por 3 cervezas. ¿Y por qué matar? ¿Por qué ser violenta? Porque dejó de pelear en el ring, porque se lesionó la columna y no tenía forma de darle un escape a sus impulsos violentos, ¿verdad? Entonces, esas dos hipótesis se corroboraron, pero se corroboraron porque en la entrevista que se le hizo a esta persona, se observó cuándo empezó a matar, cuando dejó de ir al ring. ¿Y por qué luchaba en el ring? ¿Contra quién luchaba? Contra puras mujeres. Le llamaban la dama del silencio, ¿se acuerdan? Porque no hablaba casi nada y veía una mujer y pensaba que era la mamá y se le iba, y era muy buena luchadora, nomás que le llegó una más buena que ella y la torció ahí en el aire y cayó de espaldas y se rompió un pedacito en la columna. Entonces, esas y dos hipótesis, ¿por qué viejitas y por qué en ese momento, a los 50 años, es cuando la gente empieza a ser menos agresiva, porque tiene menos, su cerebro empieza a cambiar, o se vuelve huraña, pero no agresiva, se vuelve así muy molestona, pero no agresiva, no violenta me refiero. Y sí se corroboraron las hipótesis, y es psicología clínica,
porque acuérdense que el psicólogo clínico no estudia grupos, estudia uno, luego a otro, o tal vez a la familia, pero no a un grupo grande, ¿sí? Eso ya sería psicología social, o psicología organizacional, o psicología educativa, dependiendo de en dónde esté el grupo. Pero el clínico, su foco de estudio casi siempre es una persona, una pareja, si acaso una familia, pero no pasa de ahí, ¿sí? Entonces, para que me generen los ejemplos, igual como el que les acabo de poner, no era esquizoparanoide la persona de la tercera edad, sino tenía un efecto postraumático que se juntaba con la falta de comunicación y de confianza con los vecinos. Ahí está la hipótesis y cómo se comprobó, porque ya no volvió a tener esas conductas por las cuales le acusaban los vecinos en cuanto empezó a hacer amistad con ellos, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo. Entonces, por favor, usen su creatividad. No es algo tan complicado. Y si se equivocan, no pasa nada. Simple y sencillamente lo grabamos y se lo mandamos al director para que vean que no saben. No, no es cierto. Es mentira. Es mentira. No, no se crean. No, de aquí no sale. Ya si alguien lo quiere compartir, sí, mira qué mal me vi aquí. Ah, pues cada quien, ¿verdad? Pues es libre y soberano de hacer lo que quiera con. Pero digo, bueno, pues, obviamente ya. Pero si fue de un compañero, pues eso sí no lo hagan porque pídanle permiso, ¿no? Oiga, mira, voy a compartir tus tarugadas que dijiste en la clase. Pues pídanle permiso. Ah, no, pues sí, no hay bronca. Ah, bueno. Para mí, pues no hay problema. O sea, creo que estamos todos en un proceso de mejora y en un proceso de aprendizaje, así que, pues, pero no creo que se equivoquen, nomás piénsenle bien. Pongan 5 ejemplos de la vida cotidiana. Es más, métanse hacia adentro de sí mismos, observen a sus padres, familiares, amigos, qué problemas tienen y generen hipótesis. ¿Y cómo se mide esa hipótesis? ¿Cómo la podemos medir? Ese es el otro gran problema, que ese es el tema para el miércoles. ¿Cómo se miden las variables que proceden de la hipótesis, no? ¿Cómo hacer para medirlas? Ese es un asunto interesante, ¿no? Ya se nos está acabando la clase. ¿Algo que quieran agregar? ¿No? Bueno, pues les mando un abrazo con mucho cariño. Ya saben que en mí tienen a un servidor y que estoy aquí al pendiente. Cualquier cosa que me quieran decir por WhatsApp, mándenme un mensaje. Oiga, no lo entendí aquí. ¿Cómo estaré bien así? Si quieren, si no, pues ustedes háganlo. Ya nos va a sacar Zoom y se siente bien feo que nos saque, que yo esté hablando y se desaparezcan. Entonces ya mejor me voy, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye, profe, gracias. Los quiero. Bye. Suerte.